Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas lemon crinkle cookies. Porque Marianne, mi fisioterapeuta, me preguntó que si las semitas son iguales a las crinkle cookies. Entonces yo le dije que no. Entonces ella me pregunta que cuál es la diferencia. Y le dije, bueno, le voy a hacer el video de las crinkle cookies, que en español significa galletas craqueladas o galletas arrugadas. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer las galletas craqueladas de limón son los siguientes. Taza y media de harina de todo uso o todo propósito. Media cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto cucharadita de bicarbonato de soda. Una taza de azúcar blanca granulada. La ralladura de este limón, 4 cucharadas de margarina, esta tiene sal. Si la suya no tiene sal, entonces tiene que agregarle un octavo cucharadita de sal. Un huevo, media cucharadita de vainilla, 3 cucharadas de jugo de limón y un colorante color amarillo. Lo primero que voy a hacer es cernir la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato. Ya tengo cernida la harina, la reservo. Ahora voy a necesitar la mitad de la taza de azúcar. La otra mitad la voy a hacer azúcar en polvo. Ahora voy a sacar la ralladura de este limón. El rallador tiene la parte gruesa y esta delgada. Voy a usar la parte más delgada, teniendo cuidado de solo sacarle lo amarillo. Lo blanco no, porque amarga un poquito. Bueno, ya está ralladito. Solo voy a necesitar una cucharadita. Sí, yo creo que este es como una cucharadita. Y como la mano la tengo toda aceitosa por el limón, entonces me la limpio aquí en el azúcar para no desperdiciar el aceite de limón. Este azúcar le voy a agregar la margarina y ahora lo vamos a integrar por 2 minutos. Primero suave y después rápido. Pasar los 2 minutos, ahora le vamos a agregar el huevo. Lo casqueo aparte por eso de las conchas que le puede caer a la crema. Y también yo le quito la chalaza. Es una manía mía. Ahora lo integramos el huevo. Le agrego la vainilla. Le agrego la ralladura de limón. Ahora le voy a agregar el color amarillo, porque yo ya he hecho de estas galletas sin colorante y definitivamente cuando uno le pone color es más atractivo. Aquí tengo una que hice la semana pasada. Mire, es de limón y no parece que fuera de limón. Entonces siempre es necesario ponerle el color. Si es de lima le pone verde, este es de limón amarillo. Si son de fresas o de chocolate le pone el color indicado para el sabor que escojan. Ahora le agrego las 2 cucharadas de jugo de limón. Lo integro bien. Una vez bien integrada los ingredientes, ahora con movimientos envolventes vamos a agregar la harina en 2 partes.
Si después de agregarle la taza de harina le queda muy suave, o sea, demasiado suave la masa, entonces le puede agregar un cuarto o media taza más. Pero lo que yo hago mejor, lo llevo al congelador por media hora para que la margarina adquiera su firmeza nuevamente. Una vez bien integrada la harina con los demás ingredientes, lo paso a este otro tazón. Aquí tengo la mezcla, lo tapo y lo llevo al congelador por 30 minutos. En el tiempo que tengo la masa en el congelador, voy a hacer la azúcar en polvo. Aquí es muy fácil de encontrarla en los supermercados, pero si donde usted vive le cuesta encontrarla o es muy cara, entonces simple, en un procesador, aquí tengo la media taza de azúcar y lo voy a licuar por 2 minutos. Aquí tenemos, miren, nuestra azúcar en polvo. Parece almidón. Aquí tengo media taza de agua helada y lo mezclo con la cucharada de limón que nos había quedado. Pasaron los 30 minutos. Puede ver la firmeza de la margarina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me mojo las manos con esta agua helada y limón. Agarro una cuchara. Hago la pelotita el tamaño que usted quiera. ¿Ves la pelotita? La pasamos al donde está la azúcar en polvo. Y con mucho cuidado la cogemos y la ponemos en el azafate donde vamos a hornear. Aquí tengo una lámina de silicón, pero si usted no tiene, puede ponerla, esta parte de aquí, con aceite y harina o solo con aceite. Ahora hago la otra, siempre la mano, las mojo. Lo boleo, lo tiro al azúcar. Y con mucho cuidado lo pongo aquí. Olvidé decirles que si tiene una batidora de pedestal, esta le sirve para cremar el huevo con el azúcar y con este lo puede ya amasar cuando le echa la harina. Bueno, sigamos. Solo hacemos esta tercera. Y quedo aquí solita haciendo las otras bolitas. Y lo mismo hago con el resto. Aquí tengo ya mis pelotitas con el azúcar en polvo encima, bueno, rebozadas en azúcar en polvo. El horno lo tengo precalentado a 400 grados Fahrenheit. Lo voy a dejar en el horno por 12 minutos, pero ahora le voy a bajar a 350. Continúo haciendo las bolitas mientras están en el horno. La primera parte, aquí con un papel pergamino, las voy a poner a hornear.
Pasaron los 12 minutos. Vamos a sacar nuestras galletas del horno. Y meto las otras. Igual por 12 minutos. Aquí les presento mis lindas galletas craqueladas o arrugadas, como le quiera llamar. Voy a esperar unos 15 minutos a que se me enfríen para probarlas. Ok, mis amores, vamos a probar nuestra galleta craquelada. Por fuera está tostadita, pero por dentro está suavecita. Entonces, wow. Mariam, you can make them. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Un momento. Mi marido anda de vacaciones visitando a su familia. Solo le quiero decir que Dani, te quiero un montón. I miss you. Bye. Nos vemos en el próximo video.